Documento 139. Los 12 apóstoles. Noveno y décimo. Jacobo y Judas Alfeo. Jacobo y Judas, los hijos de Alfeo, los pescadores gemelos que vivían cerca de Queresa, el noveno y el décimo apóstol, fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tenían 26 años y estaban casados. Jacobo tenía 3 hijos y Judas 2. No hay mucho que decir acerca de estos dos pescadores comunes. Amaban a su maestro. Y Jesús los amaba, pero jamás interrumpían sus palabras con preguntas. Muy poco comprendían de las discusiones filosóficas o de los debates teológicos de los otros apóstoles, pero les complacía contarse entre los integrantes de este grupo de hombres notables. Abro paréntesis. Para presentar a Jacobo, tenemos que informar de su hermano gemelo Judas, conocido como Judas Tadeo. Los dos son de apellido Alfeo, al igual que su otro hermano, también apóstol, Mateo. Esto explica por qué al buscar en internet los apóstoles Alfeo, obtendremos la siguiente respuesta. Alfeo es un nombre mencionado en el Nuevo Testamento como padre de 3 de los 12. Esto demuestra que sí hicieron parte de los 12 apóstoles cercanos a Jesús y que Mateo era hermano de estos gemelos. También es importante aclarar que los 4 evangelios hablan de Jacobo, pero con el nombre de Santiago Alfeo. Y curiosamente aparecen todos al noveno lugar. Se considera que el cambio del nombre de Jacobo fue usado como conector textual para intentar identificarlo con Santiago Zebedeo, quien presentó a Jacobo y a su hermano gemelo Judas ante Jesús, para que hicieran parte de los 12. Esto lo podemos comprobar en Lucas capítulo 6, versículo 14 al 16 y Hechos 1:13, en donde en el numeral 11 aparece Judas de Santiago. Es decir, que en este y en el numeral 9 se demuestra que fue Santiago quien recomendó o presentó a los gemelos Jacobo y Judas Alfeo al maestro. Cierro paréntesis. Estos dos hombres eran casi idénticos en su apariencia física, en sus características mentales y en el alcance de su percepción espiritual. Lo que se diga de uno de ellos puede aplicarse al otro. Andrés les asignó el trabajo de velar por el mantenimiento del orden de las multitudes. Eran los conserjes principales durante las horas de predicación y en efecto los siervos generales y los mensajeros de los 12. Ayudaban a Felipe con los suministros, llevaban a las familias el dinero que Natanael les enviaba y siempre estaban dispuestos a brindar ayuda a cualquiera de los apóstoles. Las multitudes de gente común alentaban sus esperanzas al ver a dos personas como ellos, que ocupaban un lugar honroso en el grupo de los apóstoles. Por el hecho de haber sido aceptados como apóstoles, estos mellizos mediocres fueron el medio para atraer al reino a numerosos creyentes de corazón débil.
Además, la gente común aceptaba mejor las órdenes y direcciones impartidas por estos conserjes oficiales que mucho se parecían a ellos mismos. Jacobo y Judas, que también eran llamados Tadeo y Lebeo, no tenían características fuertes ni puntos flacos. Los sobrenombres que le dieron los discípulos eran apodos tiernos que reflejaban su mediocridad. Eran los menos importantes entre todos los apóstoles, lo sabían y les complacía. Jacobo Alfeo amaba especialmente a Jesús por la sencillez del maestro. Los gemelos no podían comprender la mente de Jesús, pero sentían el lazo comprensivo entre ellos y el corazón de su maestro. Su mente no era de un orden elevado, hasta se les podría considerar con referencia estúpidos, pero tenían una experiencia auténtica en su naturaleza espiritual. Creían en Jesús, eran hijos de Dios y miembros del reino. Judas Alfeo se sentía atraído por Jesús por la humildad sin ostentación del Maestro. Esa humildad, vinculada con tan grande dignidad personal, le resultaba particularmente atractiva a Judas. El hecho de que Jesús les ordenara siempre que no mencionaran sus acciones extraordinarias grandemente impresionaban a este simple hijo de la naturaleza. Los gemelos eran asistentes de buen corazón y mente ingenua, y todos los amaban. Jesús recibió a estos jóvenes con un solo talento en puestos de honor en su séquito personal en el reino, porque hay incontables millones de otras almas igualmente simples y temerosas en los mundos del espacio, a quienes, del mismo modo, desea acoger en una comunión activa y creyente con Él y su efusivo espíritu de la verdad. Jesús no desprecia la pequeñez, sino tan solo el mal y el pecado. Jacobo y Judas eran pequeños, pero también eran fieles. Eran simples e ignorantes, pero también eran de corazón generoso, compasivo y afables. Cuán gratamente orgullosos estaban estos hombres humildes el día en que el maestro se negó a aceptar a cierto hombre rico como evangelista, a menos que vendiera sus bienes y ayudara a los pobres. Cuando las multitudes se enteraron de esto y al mismo tiempo contemplaron a los gemelos entre sus consejeros, se convencieron de que Jesús no tenía favoritos, pero solo una institución divina, el reino del cielo, podría edificarse sobre un cimiento humano tan mediocre. Solo una o dos veces en toda su asociación con Jesús se atrevieron los gemelos a hacer preguntas en público. Cierta vez Judas decidió hacer una pregunta a Jesús cuando el maestro estaba hablando de revelarse abiertamente al mundo. Sentía cierta desilusión, pues ya no habría secretos que tan solo pertenecieran a los 12, y se atrevió a preguntar: Pero maestro, cuando así te declares al mundo, ¿cómo nos favorecerás a nosotros con manifestaciones especiales de tu bondad? Los gemelos sirvieron fielmente hasta el fin, hasta los días sombríos del proceso de la crucifixión y la desesperanza. En su corazón nunca perdieron la fe en Jesús y, con excepción de Juan, fueron los primeros en creer en su resurrección. Pero no podían comprender el establecimiento del reino. Poco después de que su maestro fue crucificado, regresaron a sus familias y a sus redes. Habían concluido su obra. No tenían la capacidad para seguir en las batallas más complejas del reino, pero vivieron y murieron conscientes de haber sido honrados y bendecidos con 4 años de íntima y personal asociación con un Hijo de Dios,
el hacedor soberano de un universo. Gracias por haber llegado hasta el final. Los ángeles, arcángeles, querubines y huestes del universo que guían hacia la verdad, bondad, el bien, el amor y la belleza, y que trabajan de la mano con el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, les llene de bendiciones sus hermosos corazones.